Uno de los problemas fundamentales que tiene que ver con la historia del desarrollo de la ciencia es posiblemente el problema del continuo. Nuestra intuición con respecto al espacio y al tiempo, como ya lo hemos comentado, digamos muestra, o más que nos muestra, nos hace entender a un espacio y un tiempo como magnitudes continuas. Es decir, si uno tiene que recorrer, por ejemplo, una distancia de 10 metros, sabe que antes de recorrer los 10 metros tiene que recorrer la mitad, en fin, todos los puntos intermedios que existen entre 0 y 10 metros. O sea, el espacio es un continuo para nuestra forma de percepción. El tiempo es un continuo también, porque supongamos que entre 0 y 1 minuto, entre 0 y 60 segundos, también entendemos que todos los puntos intermedios de tiempo, digamos, tienen que tomarse también. Entonces, tanto el espacio como el tiempo se supone que son magnitudes continuas. Quizás esto ha traído como consecuencia el concepto de la velocidad. O sea, hablando en términos medianamente técnicos o matemáticos, la velocidad es la derivada del espacio con respecto al tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la velocidad es el cociente entre un espacio y un tiempo. Ese espacio normalmente es un intervalo de espacio y ese tiempo es un intervalo de tiempo. Si el intervalo de espacio recorrido y el intervalo de tiempo son muy pequeños, se tiene lo que se llama la velocidad instantánea, o sea, la velocidad en un punto. Es decir, acá hay que observar que, digamos, dentro de esta definición de la velocidad como espacio sobre tiempo o como intervalo de espacio sobre intervalo de tiempo o como delta espacio sobre delta t, o tomado, como decimos los matemáticos, el límite del delta e sobre delta t, el límite del delta espacio sobre delta t cuando el delta tiempo tiende a cero, que eso significa una velocidad instantánea, es decir, la velocidad de un cuerpo de un objeto en un punto. Está claro que todo esto está ligado, digamos, inextricablemente muy fuerte al concepto de continuidad, ¿no? Obsérvese también que toda la evolución, digamos, tecnológica que sucede a partir del análisis matemático, cuando yo hablo del análisis matemático no utilizo la palabra análisis como adjetivo, sino me refiero a la disciplina análisis matemático, digamos, a la rama de las matemáticas que estudia el problema del cálculo diferencial, que estudia la cuestión del límite, que estudia las cuestiones de las derivadas y de las integrales. Digamos, esta disciplina, bastante joven dentro del desarrollo de la ciencia, porque recién ingresa a nuestro mundo occidental a partir del siglo XVI, a partir de 1500, o sea, no es una casualidad que la física y el análisis prácticamente comenzaran históricamente casi en forma paralela. Es decir, la física necesitó el análisis para desarrollarse a partir de él. Es decir, la historia también nos dice que los creadores del análisis matemático fueron dos personas, digamos, en alguna medida contrarias en su quehacer, en su métier. Me refiero a Leibniz, que era un pensador, un filósofo, con algunas inclinaciones, pero no tan fuertes hacia la física, y Newton, que era un físico matemático y que se supone que el porcentaje mayor de la matemática que él hacía lo hacía con el interés de aplicarlo a la física. Bueno, este análisis matemático que nace en el siglo XVI es indudablemente el responsable de prácticamente el 100% de nuestra tecnología en Occidente. O sea, si en estos momentos desapareciera por X motivo el análisis matemático como disciplina, volveríamos prácticamente a la época de las carretas. Porque, insisto, toda la tecnología se desarrolló a partir de eso. Pero a su vez, la idea es que tratar de fundamentar esta evolución científica
Y el problema que surge, especialmente en el siglo XX, a partir de 1900, con los conceptos del fenómeno fotoeléctrico, la teoría de la relatividad, el principio de incertidumbre y la mecánica cuántica, es decir, la ruptura mayor se da justamente en el problema que estamos mencionando desde el principio, el problema del continuo. O sea, la pregunta es entonces la siguiente. Nosotros decodificamos, entendemos la realidad a partir del espacio y del tiempo, y para nosotros el espacio y el tiempo son magnitudes continuas. Y en la ciencia hemos aplicado ese concepto que hasta cierto momento hemos creído un concepto, digamos, absolutamente irrevocable, fuerte, no solamente basado en un análisis matemático, que es el cálculo diferencial, sino también basado en una lógica. Pero este análisis matemático y esta lógica tienen una base. La base, gusten o no, la aceptemos o no, es una base psicológica. Claro, psicológica, ¿por qué? Es psicológica porque nuestra forma de decodificar la realidad, nuestra psicología humana, a eso me refiero, nuestra psicología humana, que sin duda está basada en nuestra biología, o sea, en cómo estamos construidos, nuestra psicología es la que nos muestra esa faz, ese aspecto de la realidad como un continuo, ¿no? La naturaleza no da saltos, era una frase, digamos, clásica en la Edad Media, pero la historia en el desarrollo a partir del siglo XX nos está mostrando algo distinto, nos está mostrando el fenómeno de la cuantificación, el fenómeno de los cuantos. En cierta medida estamos volviendo a la época de Demócrito, cuando Demócrito hablaba del átomo y que todas las cosas estaban formadas por átomos. Y también es interesante recordar de dónde habrá sacado Demócrito esta idea, digamos, de un mundo no continuo, sino cuantificado, con cuantos, con partículas elementales. La idea la tomó de su guía intelectual, que fue Leucipo, y que era un astrónomo. Es decir, lo que es arriba es abajo, lo que es afuera es adentro, etc. Todo este tipo de sabiduría, que en alguna medida procede de Hermes Trismegisto, tiene que ver con esta, digamos, dualidad, pero triunfó, en la época de los griegos, triunfó la idea del continuo. Y esa idea del continuo triunfó hasta el siglo XX. En el siglo XX, con el fenómeno fotoeléctrico, aparece el gran desconcierto, como ya hemos hablado. O sea, aparece el problema de la discontinuidad, aparece el problema del mundo cuántico. Entonces, ¿qué sucede entre nuestra forma de entender la realidad y lo que es la realidad? Nosotros entendemos a la realidad como un hecho casi continuo, o por lo menos la base de esa realidad, que son el espacio y el tiempo, son continuos. Pero esa continuidad que nosotros suponemos válida de por sí, ¿es válida de por sí o es válida solamente como interacción entre la mente del hombre y lo que entendemos por realidad? Creo que la historia es bastante clara con respecto a esto y no deja lugar a dudas. Es decir, nuestra forma de entender la realidad es el continuo. La realidad aparentemente es distinta, la realidad aparentemente es discontinua, y ahí aparece el mundo cuántico. Pero es interesante entonces tratar de entender nuestra evolución a través de la ciencia y por qué esa evolución se da de esa manera y por qué de alguna forma nosotros tendemos a defender estos conceptos clásicos de un análisis referido a una matemática, referido a una lógica. Es una defensa en realidad de la forma que tiene el ser humano, el hombre, de entender la realidad. Esto es una cosa, lo que es la realidad es otra cosa. Es decir, como dice Piaget, y muchos otros lo han dicho también, en la historia del desarrollo de la ciencia y, digamos, del pensamiento en Occidente, una cosa es lo que nuestra mente entiende y otra cosa distinta es la realidad. Por eso que es necesario la experimentación, por eso que es necesario preguntarle al universo cómo realmente se comporta, atenernos a lo que el universo nos diga y aceptar lo que él nos diga. Nos guste o no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos, el universo se comporta de una determinada manera y así nosotros debemos tratar de entenderlo. Si podemos, bien, de lo contrario hay que aceptarlo lo mismo.